Bien, ¿se me escucha? ¿Se me ve? Bien, entonces estos minutos de demora es para no interrumpir la cadena de pensamientos. Por eso les pido, en la medida de lo posible, para los que lleguen después de este momento y escuchen la grabación, si pueden entrar antes de I10, así dedicamos esos 10 minutos para el ingreso de los participantes y después nos metemos en nuestro asunto. ¿Sí? Bien, algunas cosas que quería decir. Una es que hoy me van a tener que fumar. Les aviso, me van a tener que fumar porque voy a estar un poco expansivo. Y voy a estar expansivo porque estoy contento. Estoy contento por varios motivos. Y entre esos motivos se encuentra que vamos a lanzar, vamos a dar a conocer un blog, que es el de nuevo a un blog, que se lo debemos al, digamos, gestor, Juan Alfonso, que tomó la idea y se puso la 10 y se cargó el equipo al hombro y hizo el blog. Donde creo que va a figurar la producción de muchos participantes de este espacio, lo que me pone verdaderamente muy contento. Ya hay cargada una contribución sola por ahora, que es de un muchacho medio desconocido que se llama Eric Lorán. Este muchacho dio una conferencia, en esa conferencia hizo una puntuación sobre el capítulo que venimos trabajando. ¿Sí? Hizo una puntuación sobre el capítulo que venimos trabajando. Yo tiré la idea de que estaría bueno para el grupo contar con una traducción de entre casa de eso, y aquí que Laura Bogetti, Luciana Trocero, Cecilia Alonso y el mismo Cecilia Olmo y Juan Alfonso se pusieron la 5 y hicieron una muy buena transcripción y traducción. A mí eso me pone contento por varias cuestiones. Una, por el hecho de, digamos, contar con el entusiasmo, el tiempo, el trabajo que le ponen a algunos de ustedes. Eso ya en sí mismo me pone contento. Y por otro lado, también me pone contento porque hace un par de reencarnaciones, más o menos hace 30 años, yo fui un joven practicante del psicoanálisis y recuerdo que un día una persona muy encumbrada del mundo psicoanalítico, muy encumbrada, me dio un toco de fotocopias anilladas, con un título que era Ce qui fait un signe, unas fotocopias en francés, Ce qui fait un signe, que años después se tradujo aquí como los signos del goce. ¿Sí? Yo era un joven practicante y bueno, me dio eso y me dijo, Roberto, no lo hagas circular. Y no lo haga circular tenía que ver con una lógica
con una lógica de un lazo social, empezamos a admitir gente, una lógica de un lazo social que tenía que ver con cómo se armaba una transmisión y una organización, agrupación de psicoanalistas, donde en esa época saber lo que se decía en otro lugar del mundo era muy importante, que lo sepa uno y que los otros no lo sepan. Era muy importante porque saberlo vos y que los otros no lo sepan te daba la posibilidad de decirlo vos como si fuese tuyo. Lo que generó también después un contragolpe. Al comienzo era muy importante saber qué se decía y que los demás no sepan qué se decía. Después generó eso un contragolpe porque es un movimiento en el cual uno tenía que decir que lo que decía lo había dicho otra persona. Entonces hubo toda una época de los textos que se presentaban, que era como dice tal y como dice tal y como dice tal, que fue el péndulo moviéndose en la otra dirección. Hoy eso afortunadamente se acabó, afortunadamente alguien dice algo en Miami, y a los 3 minutos tenemos el comentario en París y la respuesta de Buenos Aires. Y a mí me parece muy piola porque justo da la casualidad que un tipo como Lorán hace un comentario de la clase que venimos trabajando, y me parece piola que más allá o muy al contrario de agarrar y querer canutar eso, y querer canutarlo para agarrar y tirar esas ideas, eso circule, que eso circule. Me parece muy piola, me pone muy contento, es como una especie de vuelta no una vuelta de hoja, pero digamos tiene algo de han cambiado los aires y me parece muy piola. Y en ese han cambiado los aires y de que eso circule, también me pone contento la cantidad de cosas que me hicieron llegar. Algunas las pedí. Dije, che, ¿por qué no me haces un comentario acerca de esto? Y otras no, otras vinieron solas, bienvenidas son, van a tener un lugar. No las pienso revisar, ni comentar, ni nada, porque al revés, yo quiero leer las resonancias que tienen cada quien las cosas que venimos trabajando, las resonancias que tienen cada quien, y está bueno que eso circule, al menos que circule entre nosotros, punto 1. Un segundo motivo de alegría me lo da el hecho de decirles que el miércoles que viene arranca algo que es como otro dispositivo, tiene que ver con pero incluso hasta tendríamos que ponerle un título, un onda todavía más para seguir en la serie, y que me interesa especialmente porque me da la posibilidad de escucharlos a ustedes desde lo que sería un work in progress, como si algo en la vida no fuese un work in progress, en lo que tengan para decir, de temas que tienen que ver con lo que venimos trabajando. ¿Sí? Entonces, la vez que viene, vamos a contar con Becky Hernández, que nos va a transmitir algunas cuestiones sobre Ignacio de Loyola que creo que vienen a cuento, vienen a propósito, y espero que sea, digamos, la primera. Ya hay segundos, ya hay, Juan Alfonso también va a trabajar algunas cuestiones, pero bueno, la posibilidad de escucharlos. Y después, y esto ya tiene cierto nivel interpretativo, cierto nivel autointerpretativo, me parece que estoy expansivo y contento, como una especie de formación reactiva. Porque la onda es que vengo agitando hace tiempo con qué vamos a hablar de coger. Y vengo batiendo el parche con que vamos a hablar de coger, siguiendo al doctor Lacan. Y la verdad que me di cuenta cuando venía tomando las notas para esta clase,
que antes de hablar de coger, tenemos que pasar por lo que él estimaba lo más enmierdante de este seminario, le plus emmerdant, lo más molesto, han traducido, ¿sí? Lo más molesto de este seminario, que tiene que ver con la cuestión filosófica, ¿sí? Podríamos saltarla y pasar sobre eso y hablar de cosas supuestamente más divertidas, pero bueno, habrá que dedicarle su tiempo a la cuestión filosófica, así que pido disculpas otra vez, como el año pasado con las paremias, si resulta un poco aburrido, pero me parece que tenemos que pasar por estas cuestiones del psicoanálisis y la filosofía. Como había que pasar por esto, hice como una especie de formación reactiva diciendo, alegría, alegría, vamos a hablar de filosofía. Alguien quiere unirse. Bien. Entonces, quería arrancar con ustedes, tomando algunas cuestiones de este punto 2 de la clase 3. Ayer a la noche me quedé escuchando, me quedé leyendo la transcripción que hicieron los colegas, y decía qué facilidad tiene este muchacho Lorán de dar en una sola clase, en una sola conferencia todo el capítulo. Eso a mí me excede, con suerte vamos a hacerlo 6, 7 veces, esperemos que salga bien. Pero bien, quería retomar con ustedes algunas cuestiones del punto 2, en la senda del intento lacaniano, el intento lacaniano de con 3 letras, ¿sí? Letras en sentido genérico, porque una letra es significante del otro tachado, entonces ya hay más de una letra, pero contémosla con una. De con 3 letras, significante del otro tachado, A y gran Phi, la senda de Lacan, que con esas 3 letras intenta darnos la especificidad del discurso analítico, la especificidad del psicoanálisis, ¿sí? Separando el psicoanálisis de la inevitable inmixción, de la inevitable intromisión del discurso amo y de su filosofía. El intento lacaniano de con 3 letritas decir acá está el campo de pertinencia del psicoanálisis y separarlo de la intrusión de la filosofía como discurso que se sostiene en el discurso del amo, ¿sí? Entonces quería arrancar con ustedes con una frase que van a encontrar en la edición castellana, en la página 41, que dice: cuando desarrollamos un discurso, debemos intentar siempre, si queremos mantenernos dentro de su campo y no ir a parar a otro, darle su consistencia y no salir de él sino en el momento oportuno. Vamos a buscar la consistencia del discurso del amo para del discurso analítico para eventualmente salir de él en el discurso, en el momento oportuno. Y es en ese designio, en el designio de dar esa consistencia, de establecer esa especificidad, que introduce la cuestión de la referencia. ¿Cuál es la referencia de lo que se habla? ¿Cuál es la referencia de lo que se habla? Esto es un tema, ha sido un tema efectivamente en la lingüística, en la lógica, en la filosofía. ¿Cuál es la referencia de lo que se habla? ¿Cuál es la referencia de la palabra unicornio? Yo puedo decir, mi unicornio azul ayer se me perdió. Bueno, es azul, ya sabemos que el unicornio es azul. Sí, pero ¿cuál es la referencia del unicornio? Yo puedo decir que es azul, que estaba solo, que
pastaba porque le gustaba pastar, y tal vez alguien se lo afanó, pero ¿cuál es la referencia del unicornio? Esto puede parecer una cosa alejada de nuestros campos. Claro, está alejada de nuestro campo, porque nunca tuvimos o nunca tuvieron una entrevista donde hay una pareja y una pelea de pareja dentro del consultorio. Porque cuando uno tiene o ha tenido una pareja que consulta y que quiere tomar unas entrevistas y empiezan, esto no es así, lo que pasa que vos no, esto no es así. Lo que pasa que vos, y esto no es así, esto es así, y cada uno te mira y te dice lo que pasa que él, lo que pasa que ella, lo que pasa que ella no sé, y te quiere convencer que las cosas son como dice ella uno, no como dice ella dos. Y ella dos te quiere convencer de la referencia de lo que te está diciendo. O sea que es una cuestión clínica. Lo tomamos como una cuestión que tiene un sesgo filosófico, pero es una cuestión clínica, ¿sí? Y ahí Lacan nos manda de una que la referencia de lo que se dice solo puede situarse a partir de un discurso. La referencia de lo que se dice solo puede situarse a partir de un discurso. Les leo en la página 41 también. La palabra referencia aquí solo puede situarse a partir de lo que el discurso constituye como vínculo. El significante como tal no se refiere a nada que no sea un discurso. Es decir, un modo de funcionamiento, una utilización del lenguaje como vínculo. ¿Sí? Entonces, no podemos situar la referencia de un significante sino en relación con un discurso. Es decir, un modo de funcionamiento del lenguaje, esto es un discurso, un modo de funcionamiento del lenguaje como un lazo social. Yo acá estoy condenado, ahora voy a estar condenado a trabajar con generalidades. Les pido disculpa, vamos a tener que ir mal pero rápido, como es la consigna de este seminario. Mal pero rápido. ¿Sí? Si alguno está interesado en trabajar bien la cuestión de los discursos, el miércoles contrario de este seminario, hay un seminario sobre los 4 discursos que dan Delfín Leguizamón y Hernán Vilar Goenaga, y ahí pueden, el que esté interesado y diga yo quiero estudiar los discursos, la lógica de los discursos, etcétera, etcétera, y ahí tienen un buen lugar, el que esté interesado. Yo tengo que ir un poco rápido. Entonces, ¿qué les decía? Que un discurso es un modo de funcionamiento del lenguaje como lazo, como vínculo social. Ya no se trata en esta época, y a partir especialmente del seminario 17, donde Lacan lo formaliza, ya no se trata solamente de la cuestión del lenguaje como estructura y su sujeto. Hay toda una época de Lacan que se trata del lenguaje como estructura y su sujeto. El sujeto en términos de palabra. ¿Sí? Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis. El texto, función de la palabra en el campo del lenguaje, función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, tienen que ver con una época de Lacan donde Lacan pensaba la estructura del lenguaje y el sujeto de esa estructura. ¿Sí? La noción de discurso implica que la estructura del lenguaje opera en contextos definidos. Esa estructura que antes era la estructura del lenguaje opera en contextos definidos, contextos
que constituyen lazos sociales, vínculos sociales. Ya no es el lenguaje y su sujeto. La función de la palabra y el campo del lenguaje pueden y son ejercidos en ámbitos específicos, en contextos específicos. Cuando un político dice una barrabasada y uno dice, ¡wow! Y el político dice, no, 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 me malentendieron, lo que quise decir es tal, tal, es alguien que sabe que el lenguaje no se trata de un sistema de señales, que en el lenguaje se juegan cosas. Es más, los publicistas le dicen, acá se juegan cosas que no pasan por lo racional, ¿sí? Entonces, la función de la palabra en el campo del lenguaje la puede ejercer un psicoanalista, la puede ejercer una gitana, un gitano, un numerólogo, un político, es decir, cómo se juega esa estructura en un contexto determinado que constituye lazos sociales. Les voy a dar un ejemplo, un enunciado. Me duele la cabeza. Si yo tengo que ubicar el referente o la referencia de me duele la cabeza, ¿sí?, es completamente diferente que me duele la cabeza sea dicho por ella a una amiga, che, me duele la cabeza, que el me duele la cabeza se lo diga a ella, a un chongo que se pone pegajoso, que se pone jede. Cuando el chabón se pone jede y ella ve como viene la mano y dice, no, me duele la cabeza. La referencia es diferente. ¿Por qué? Porque el vínculo en que ha sido producido, porque el discurso en que ha sido producido, ese enunciado, es diferente. Y es completamente diferente si me duele la cabeza, es un enunciado proferido por un sujeto, vamos a suponer un sujeto histérico, ¿sí?, y que va por tercera vez al médico clínico y al neurólogo a decirle, he tomado las 3 medicaciones que me diste y me duele la cabeza. Porque en ese caso me duele la cabeza tiene un estatuto de síntoma que interpela una figura de autoridad. Es como si un sujeto dividido le dijese a un amo, che, me diste esto, me diste esto, me diste esto, me duele la cabeza. No se trata de la transmisión de una información cognitivamente neutra. Cuando un paciente te dice, estoy mal, y por 14ª, y estoy mal, ¿sí?, uno dice, es eso en el lazo social, es decir, en el discurso en que ese enunciado es proferido, ¿sí? De tal manera, digo, porque esto no está tan claro dicho por Lacan en otros lugares, de tal manera que el efecto de referencia no se da en la lengua general. No se da en la lengua, no lo podés ubicar en la lengua general. Si vos decís mi unicornio azul y lo decís en determinado contexto, es diferente a si el chabón está con la guitarra y la piba enfrente y uno le canta mi unicornio azul. Porque la mina dice, después de mi unicornio azul, ya sé lo que viene. Porque el discurso da la lógica en la que está proferida la proposición, ¿sí? Entonces, no se da a nivel de la lengua general, sino a nivel de un discurso, a nivel de un vínculo social. De tal manera que en cierta forma vamos a estar obligados a pasar por lo que sería el vínculo del amo, el vínculo del histérico, el vínculo universitario y de manera un poco oscura el vínculo analítico.
Porque es lo que él está diciendo, ojo que ahora te voy a dar la consistencia y la especificidad de este vínculo. ¿Sí? Entonces, mal pero rápido. Ya les dije, si no, cruzan de miércoles y ahí se lo van a explicar de manera suficiente, clara y diferente. Creo que era así que decía Descartes. Ideas claras y diferentes, de manera clara y diferente. Si un enunciado cualquiera, por ejemplo, hay que sacar la basura, cosa que ustedes nunca escucharon y yo escucho habitualmente. Si un enunciado cualquiera, hay que sacar la basura. Un enunciado cualquiera. Si un enunciado cualquiera ordena, por ejemplo, hay que sacar la basura, ubicamos la referencia en el discurso del amo. Si un enunciado interpela a una figura simétrica y la pone a trabajar, si un enunciado interpela a una figura simétrica, una figuración del amo, y no tengan ningún problema en poner al analista ahí, ¿sí? Y que alguien venga y te ponga a trabajar diciendo, sí, mira, está todo muy lindo lo tuyo, pero a mí me duele la cabeza. Y uno diga, ¿qué no le interpreté? ¿Qué le tengo que interpretar? Que uno se ponga a trabajar. ¿Sí? Si un enunciado cualquiera interpela una figura y la pone a trabajar, ubicamos la referencia en el discurso histérico. Si un enunciado ordena desde el saber científico, ¿sí? Desde el saber científico, ubicamos la referencia en el discurso universitario. No creo que podamos hablar de las técnicas sexuales modernas, que es digamos, me voy anticipando porque tengo ganas, evidentemente, de hablar de otra cosa, pero si el amo está, si en el lugar del amo está el saber, si un enunciado está sostenido desde el saber científico, un enunciado imperativo, ubicamos la referencia en el discurso universitario. Y si este enunciado produce un trabajo, efecto de la división subjetiva, causada por un imposible de simbolizar. Lo leo de nuevo porque cuando lo escribí dije, che, qué oscuro. ¿Eh? Si un enunciado produce un trabajo, efecto de la división subjetiva causada por lo imposible de simbolizar, ubicamos la referencia en el discurso analítico. ¿Mm? Voy a radicalizar un poco la idea, porque ya no voy a decir ubiquemos la referencia en el discurso. Les propongo radicalizar la idea. La referencia es un vínculo. La referencia, estoy radicalizando la idea, jugando con la radicalización. Una cosa es decir, no podés ubicar la referencia del decir, del dicho, no del decir, la referencia del dicho por fuera de un discurso. Ahora te digo, la referencia es el discurso. Dígase lo que se diga, si está con cierta lógica. ¿Eh? Desde ese punto de vista, en este punto del punto 2 de la clase 3, ¿sí? En el camino de situar lo específico del discurso analítico, alguien quiere entrar, ¿eh? En el punto, en el camino de situar lo específico del discurso analítico, Lacan establece la zona de pertenencia psicoanalítica. Él nos va a dar acá la zona, otra persona, perdona, la zona de pertenencia. Es como si alguien dijese, che, ¿de qué laburan ustedes? Y uno dijese cuál es la zona de pertenencia psicoanalítica, la zona en la que cada uno se mueve. Se las digo. El campo significante tomado a nivel de discurso, de lazo, entre seres hablantes y que están vivos. El campo, ¿cuál es la zona de pertenencia suya, Cueva? El campo significante tomado a nivel de discurso entre seres hablantes y que están vivos. Que están vivos, es decir,
tienen un cuerpo que se reproduce y por lo tanto ya está muerto. Porque al reproducirse sexuadamente, en cierta forma ya estamos muertos. Uno le tendría que decir, cuando alguien viene y dice, che, yo me dedico al derecho comercial, y otro dice, ay, yo me dedico a la plomería, arreglo caños, y vos, yo me dedico al campo significante tomado a nivel del discurso entre seres hablantes y que están vivos. Es decir, tienen un cuerpo que se reproduce y por lo tanto, como su reproducción es sexuada, en cierta forma ya están muertos. Esto lo toma Lacan de la teoría del plasma germinal de Weismann. Somos el envoltorio mortal de una materia inmortal. ¿Sí? Somos el envoltorio mortal de una materia inmortal. Este es el campo de pertinencia. ¿Sí? No lo tomé literal, pero copié, digamos, lo pueden encontrar escrito así. Ahora bien, si yo les digo que este es el campo de pertenencia del psicoanálisis, que este es el campo de pertinencia del psicoanálisis, eso mismo, podría dar lugar a una concepción del mundo. Eso da lugar a una concepción del mundo, a una Weltanschauung. Ustedes miran el mundo desde la lógica del campo significante tomado a nivel de discurso y hablado por seres vivos que por lo tanto tienen un cuerpo que está vivo y está muerto. Eso te da una concepción del mundo, una cosmovisión, ¿sí? Razón por la cual, porque esto podría dar lugar a una concepción del mundo, es que al discurso analítico inevitablemente se le cuela una cosmovisión, una ontología, una filosofía. Al discurso analítico inevitablemente se le mete una cosmovisión. ¿Por qué? Porque yo ya hablo de seres. ¿No? Como es que dije, seres hablantes. Y ya hablar de seres es hablar del ser. Ah, mira el ser. Vos tomás al ser racional o al ser emocional. Porque el ser hablante, bueno, es una cosa, el ser emocional, el ser, ya estamos hablando del ser. ¿Se entiende? El esfuerzo de Lacan, es decir, necesariamente, cada vez que me pongo a hablar y a explicar en qué no hago filosofía, me pongo a hablar y me dicen, ah, sí, claro. Entonces es una reflexión del ser. Qué buena tu reflexión del ser en relación al lenguaje. Entonces el tipo se quema la cabeza para agarrar y decir el sujeto se produce como efecto en la discontinuidad del discurso. No es que lo hace de mal llevado cuando escribe esa cosa. ¿Cuál es el ser del sujeto? ¿No? Una falta. Se produce como efecto en la discontinuidad del discurso. ¿Para qué? Para que los tipos que están buscando la filosofía queden como quedamos nosotros cuando leemos esas cosas en Lacan. ¿Qué es un sujeto? La falta de un significante. Ah, pues está bien, decime qué es un significante. Lo que representa un sujeto para otro significante. Para la puta que te parió, me estás gastando. No puedo ubicar el ser. No puedo reflexionar sobre el ser. Y es donde el tipo se tuerce y se tuerce para encontrarle la vuelta, para tratar de encontrarle la vuelta, pero en algún momento tiene que hablar. Por eso insisto con este tipo de cosas. ¿Qué es un sujeto? La falta de... ¿Y dónde lo agarro? Y en un efecto de discontinuidad en el discurso. Es eso. No, se produce. Lean las primeras clases del seminario 11, cuando Lacan habla del estatuto óntico del inconsciente. Como el tipo razona de esta manera, para que nadie le pueda decir, ah, y el inconsciente es,
Porque ni bien le dicen inconsciente, bueno, vamos a reflexionar sobre el ser del inconsciente. ¿Qué estatuto de ser tiene el inconsciente? ¿Ok? Entonces Freud, Lacan, ¿sí? Dice, se nos pega una cosmovisión. Y se nos pega en una cosmovisión, hoy me llegó un trabajito de una colega sobre la cosmovisión que va a salir, en algún momento lo vamos a subir. Me entró, si mal no recuerdo, a las 2:30 de la mañana. El trabajo me sonó al celular a las 2:30 de la mañana, era sobre una cosmovisión. Después miré y es una colega del exterior, entonces está bien. Digo, pues está bueno mandar trabajo, pero no a las 2:30 de la mañana. O sea, lo digo con cariño y con respeto y ojalá me despierten de nuevo 2:30 de la mañana con trabajos de ustedes, ¿sí? De lo que es la 35ª de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, porque ahí Freud también habla de lo que sería una cosmovisión, una concepción del mundo. Dice, lo leo literalmente a Freud, ¿sí? La cosmovisión es una construcción intelectual que soluciona de manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia a partir de una hipótesis suprema. Eso es una cosmovisión, ¿sí? Una construcción intelectual que soluciona de manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia a partir de una hipótesis suprema, ¿sí? Una construcción intelectual. Agarro con un alfiler de gancho y dejo la construcción intelectual, ¿sí? Y vuelvo al ejemplo. Porque si yo digo el lenguaje es un lazo entre los seres vivos que hablan, ya hablamos de seres. Y esto implica una ontología, una filosofía, de la que se desprende una cosmovisión, ¿sí? No muy lejos de las 2 de la mañana, estaba leyendo lo que los colegas generosamente transcribieron y traducieron. Y había cosas que yo ignoraba. Por eso está bueno que no las ignoremos en relación a algunos autores que hacían equivaler la cosmovisión de la filosofía o hacían descender la filosofía de la cosmovisión o la cosmovisión de la filosofía. Es como si alguien te dijese, las minas siempre te van a engañar. Esa es mi filosofía. Como dice el tango, yo aprendí filosofía, dados timba, está diciendo yo aprendí, me he generado una cosmovisión. La mina, menos la madre que queda por fuera de todas estas cosas, la mina siempre te van a engañar, ¿sí? No es poca cosa, digo, que ya hablemos de seres y que esto implique una ontología, una filosofía de la cual se desprende una cosmovisión, porque uno lo ve en los programas. Lo ven los programas que invitan al sociólogo, al político y al psicoanalista. Y el psicoanalista habla de la ruta del dinero K desde su posición de psicoanalista. Digo, la ruta del dinero K, como puedo decir de cualquier cosa. Entonces uno dice, es el discurso analítico que está funcionando acá, no, es el discurso amo que está funcionando acá. Cuando opina, ¿a título de qué opina? ¿Sí? Estamos hablando de esto. Una filosofía de la que se desprende una cosmovisión. Y lo que dice Lacan es que es muy difícil desprenderse de eso. Es muy difícil para él. Por eso dice, esto es enmierdante. Pero es enmierdante en el sentido cuando uno se quiere sacar el ejemplo que se me ocurrió es si llegás a tocar caca y te la querés sacar y haces así y no te la podés despegar y haces así y no te la podés despegar como la mancha de Lady Macbeth, no te la podés despegar. Entonces Lacan hacía con las letritas y todo esto, está diciendo voy a tener que darle la vuelta para que no me empiecen a preguntar qué es el ser de la mujer. El estatuto del ser, ¿sí?
no quiere, tengo que zafar de ahí. Entonces dice, es muy difícil desprenderse de estos puntos de vista, de estas concepciones de la filosofía, y especialmente de esta concepción del mundo que llamamos ontología. Dicho de otra manera, hay ciertos puntos de referencia del discurso filosófico, ciertos puntos de referencia, que constituyen enunciados que es casi imposible eliminarlos. Le podés dar vuelta, pero es casi imposible eliminarlos del uso que hacemos del lenguaje. Es casi imposible eliminarlo. Pero debemos tener en cuenta que esos son efectos de discurso. Efecto del discurso filosófico, efecto del discurso del amo, que se infiltran en el discurso analítico. ¿Sí? Es como si yo dijese, hace un rato estaba hablando en otro contexto, en una facultad, y quería hablar de la sociedad, y me salía una y otra vez la suciedad. La sociedad, y yo quería hablar de la suciedad, me acordaba de Andrés Calamaro, me iba acordando de cosas, digo, ¿por qué me insiste la suciedad? Pero alguien podría decir, ¿quién habló ahí? ¿Quién habla? Porque a vos te veo que estás hablando, pero vos decís la suciedad, entonces ¿quién habla ahí? Y ya es una pregunta filosófica. Los líos que ha tenido Lacan para hablar del inconsciente o del lapsus como enunciación enunciada. Y uno dice, ¿y eso qué? Eso es, a ver, vamos a nombrarlo, Margarita Vázquez, que está entrando. Eso no es más que vuelta que le encuentra Lacan para sacarse el excremento de la mano, digamos, por lo que es el pegoteo ontológico. Porque empezamos hablando de cuál es el estatuto ontológico del inconsciente y vamos a terminar hablando de cuál es el estatuto ontológico del lapsus. Y no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema, porque yo puedo hablar del estatuto del ser, del bolígrafo, ¿sí? Pero llega un momento que alguien dice, bueno, está bien, el ser del... ¿Y el ser de la nada? Tenemos el ser del bolígrafo y el ser del todo. ¿Y tendrá un estatuto diferente el ser de la nada? No estoy diciendo el ser como diferente a la nada. ¿Cuál es el estatuto del ser de la nada? No hay ningún problema filosóficamente para meterse en esos vericuetos de los que trata de zafar Lacan. Yo... desde este punto de vista les quiero transmitir cuán difícil es clínicamente salir de ahí. Clínicamente. ¿Por qué? Porque hay cierta lógica que se reitera. Es imposible salir de esa inmixción, de esa intrusión, ¿sí? De una lógica discursiva en el discurso analítico. Por eso la importancia de decir de bêtises, tonterías. Diga tonterías. ¿No les ha pasado a ustedes que viene alguien a consultar y te dice, mire, Roberto, vengo porque tengo problemas con el no todo? Tengo problemas con el no todo. Mi problema es con el no todo, porque usted sabe que mi pareja no puede inscribir lo que de lo real no puede ser inscrito en la... Y uno mira y dice, wow, si esto no es una cosmovisión, ¿qué es una cosmovisión? No, porque el estrago del partener síntoma me está causando una... Y uno dice, wow. ¿No les pasó? Si no les pasó, les va a pasar, digamos, les va a pasar. Es como una glosolalia, digamos, es como un... les va a pasar. ¿Sí? Y uno dice, bien, hemos logrado una cosmovisión, no está mal, como, digamos, psicoanalíticamente no está mal, es mucho mejor que otras. A mí me gusta más que la religión, por ejemplo.
La religión siempre me hacía pecar. Esto más o menos me acomoda lo que no anda me lo acomoda de otra manera y uno consigue un lugar en el mundo, habla de estas cosas, consigue colegas, los jóvenes consiguen novia, qué sé yo, es como una cosmovisión que te da un lugar en un gran otro que es un buen gran otro. ¿Sí? La idea de Lacan te pone gran fi, S de abarrado, petita. Hacia ahí vos le decís, bueno, mira. Y esto que estoy diciendo no estoy hablando específicamente mal de nadie, qué sé yo, uno mismo. A mí a veces me duele el no todo. Me levanto con los días de humedad y me duele el no todo y ando con el sentón medio bajo. Tengo el austral, me río, pero es la psicología de la vida cotidiana, digamos, la psicopatología de la vida cotidiana. Los que no son analistas no se escuchan y se divierten. Tengo líos, me duele el partener síntoma. Entonces, ¿cuál es la respuesta lacaniana a esto? A la inmixción del discurso del amo en el discurso analítico. ¿Cómo le responde a ellos? Le responde en la página 42, les dice, la ontología es lo que puso a valer en el lenguaje el empleo de la cópula, aislándola como significante. Releo. La ontología es lo que puso a valer en el lenguaje el empleo de la cópula, aislándola como significante. En la versión castellana, en la que tengo yo, dice aislándola del significante. Está mal. Es aislándola como significante. ¿Sí? Bien. Entonces, la ontología, para Lacan, es lo que surge cuando en el lenguaje se pone en valor la ontología es lo que surge cuando en el lenguaje se pone en valor el uso de la cópula. Cuando en el lenguaje pones en valor, cuando el lenguaje operás a partir de la cópula, siendo la cópula en nuestro idioma y en los indoeuropeos, siendo la cópula el verbo ser. ¿Sí? Yo digo, los anteojos son, el celular es, el bolígrafo es, ¿sí? El bolígrafo es. De tanto decir tal cosa es, Adriana Iglesias es, Nancy Siriani es un buen día, yo me levanto y digo, hablemos del ser. Se entiende que arranqué con una cópula, con un nexo coordinante, que es el verbo ser. Pero una cosa es decir, tal es, y otra cosa es decir, vamos a reflexionar sobre el ser. Y entonces Lacan dice, la ontología es lo que surge cuando en el lenguaje se pone en valor el uso de la cópula. Esto no es sino una manera de operar sobre el significante, de hacer colectivizaciones sobre el significante. Los que no estuvieron el año pasado, yo les pido disculpas, pero nos hemos tomado un par de clases para tratar de, hablando de la lingüistería de Lacan, decir, está el significante y uno puede hacer colectivizaciones, puede operar sobre el significante. Esta es una manera de operar sobre el significante, que tiene su núcleo, su tronco, su punto de gravedad, ¿sí? Su punto de gravedad en la cópula. La cópula en el sentido de lo que acopla. Siempre me resultó llamativo que se llame cópula en el sentido de lo que acopla o de lo que copula, y de lo que estamos hablando es de un nexo coordinante.
Porque la cópula tiene para nosotros otro tipo de resonancias y me llama la atención cómo esas resonancias se dan en la estructura misma del lenguaje. Claro. Bienvenido, Hugo Freda. Comment allez-vous? Ah, vous voulez que je vous parle en français? Hugo Freda está en París en este momento. Creo que sí, pero no sé si soy. Bien, ok. Porque de alguna manera eso que dijo mi amigo sobre la cópula, tal vez los dos sentidos estén. Lo que pasa es que una cópula no hace relación sexual. Bien, bien. Es una pequeña... Yo estoy en el colectivo en Plaza 11 y Hugo, que está en Palermo, te dice Palermo es así. Vamos hacia lo que dice él, pasito a pasito, paso a paso. No, no estoy en Palermo, ¿eh? No, en Palermo estás, supongo que estás en, no sé, en dónde, pero en qué arrondissement estás, pero digo, estamos lejos, estás avanzando sobre. Cuando me voy de la imagen, no es que me haya ido, es que, dado que estamos lejos, a veces se corta, ¿eh? Pero bien, bueno, no importa. Okay. Estoy acá. Ok. Entonces, como les decía, son maneras de hacer colectivizaciones sobre el significante, son maneras de operar sobre el significante. Lo que les voy a transmitir es que la manera propia de operar sobre el significante del discurso del amo es la manera de operar sobre el significante propia, pertinente, exclusiva del discurso del amo. Y arranca con la cópula, con el verbo ser. ¿Sí? Acá en algún lado dice, no vayan a creer que todas las lenguas tienen esto. Esto es un sheite de los griegos. Ahora vamos a ver por qué es un sheite, un berretín, sale medio lunfardo, una historia que trajeron los griegos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, aquellos de ustedes que hablen hebreo saben que literalmente pueden decir Roberto hablando ante la pantalla. No hace falta decir Roberto está hablando. ¿Sí? Roberto hablando sobre. Entonces, la ontología se edifica sobre un uso, sobre una colectivización, sobre una operación hecha sobre el verbo ser. Se le dice cópula porque el verbo ser es un nexo coordinante entre el sustantivo o sujeto de la frase, el sustantivo sujeto de la supuesta sustancia. ¿Se acuerdan? Que el sustantivo era la supuesta sustancia. La idea de con la palabra llegar a la sustancia. El sustantivo es más sustancial. ¿Sí? El ser es el nexo coordinante entre el sustantivo y lo que de él se predica, las propiedades. Es decir, ser es un verbo que funciona de cópula en la sintaxis. Entonces, a partir de un uso, a partir de una colectivización del verbo ser, que se ha dado en el discurso común, yo soy, tú eres, los fenicios eran amarretes, los griegos eran homosexuales, los romanos generaron la problemática del ser, la ontología. Y Lacan sostiene esto, que cualquier ontología en el fondo es una serie de lucubraciones sobre el verbo ser. Es una manera de operar sobre el significante, de hacer colectivizaciones sobre él, cuando en realidad los empleos posibles del lenguaje son infinitamente más ricos. Las colectividades que se pueden hacer son infinitamente más ricas y variadas que la que hace ese discurso, el filosófico, que es el discurso del amo. Por ejemplo,
El vino en tibia sueños al jadear desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Poesía, el flaco Spinetta, poesía, colectiviza de otra manera. ¿Sí? Anda a buscarle el ser a esa frase. Anda a buscarle la referencia a esa. Yo he peleado cuando me buscan la referencia de las letras del Indio Solari. Y hemos discutido largas noches tomando vino, que la referencia, y le digo, no, pero no te gasté, no pasa por ahí, no, que está, habla de fafafa y no, habla de la bla, 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 bla. Infinitamente más variados que la que hace el discurso filosófico. Entonces, ¿qué les quiero transmitir? Que esta colectivización del significante es propia del discurso del amo. Es propia e históricamente es así. Como si dijéramos, ¿por qué aislaron los griegos el verbo ser? ¿Sí? Y empezaron, ¿quién es? ¿Quién no es? No, pues empezaron así. El ser, el no ser, ese que no es. El ser es, el no ser no es. ¿Por qué? Porque todo es un discurso dedicado al único que cree que es, y ese es el amo. Lacan ubica como una raíz histórica. Digamos, para el griego, el ser era el ser del amo. El esclavo era una cosa. Era una cosa, el ser es el ser del amo, o sea, nació en una sociedad de amos, y la filosofía nació en una sociedad de amos a partir del momento en que la temática del ser es una temática de amos. Y el esclavo es eso, es una cosa. Esto, ¿vieron cuando pelea la gente que los de River le dicen a los de Boca, vos no existís? Y los lacanianos de la pluma azul le dicen, vos no existís, vos no existís, estamos hablando de esto. El único que es el amo. ¿Sí? Por eso insisto las vueltas de Lacan de hablar de la enunciación enunciada, del sujeto producido como efecto de la discontinuidad del discurso, porque son vueltas que le da para sacarse la piedra en el zapato como puede. Por eso dice, es tan difícil zafar de lo que viene del otro lado. ¿Sí? Es tan difícil de zafar de una cosmovisión. Me decía el otro día, el día que haga el pase, me decía alguien, el día que me haga el pase, usted avíseme, Roberto, así me pongo mi mejor ropa. Para así en el momento que me voy, qué sé yo, digo, es muy difícil salir de una cosmovisión, ¿sí? Y la idea de Lacan es correrte de ese lugar. ¿Cómo puede? Con las letras matemáticas, las letras de la lógica, para que al menos te cueste. ¿Sí? Van a encontrar en este punto 2 que la antología sea una concepción propia del discurso amo, está en la línea de Marx, porque Marx se avivó de esto. Marx es un tipo que se avivó de esto. Porque Marx decía en un texto que se llama La miseria de la filosofía, que era la respuesta a un texto de Proudhon que era la filosofía de la miseria, Marx se avivó que todas las construcciones filosóficas del occidente están al servicio del amo. Marx se avivó de esto, dijo, la filosofía es una construcción al servicio del amo. Han hecho, ustedes, señores, han hecho pasar por abstractas concepciones del mundo aquellas que les eran convenientes a ustedes, a los amos. Ustedes hicieron pasar por una cosmovisión, por una filosofía, algo que te convenía a vos. El idealismo trascendental. El idealismo trascendental. La producción kantiana del idealismo trascendental, ¿no? De aquel que está en el extremo contrario de lo que es el empirismo,
¿sí? Y genera un pensamiento conforme categorías a priori de la estética trascendental y genera toda una cosa, el tiempo y el espacio, y Lacan dice, sí, pero antes de sentarte, agarraste un tipo, le partiste un fierrazo en la cabeza, le afanaste todo lo que tenía, lo pusiste a trabajar como tu esclavo, y ahí, recién ahí te sentaste a pensar giladas. ¿Se entiende cuál es la onda profundamente antifilosófica de Marx? Profundamente antifilosófica. Sí, sí, el idealismo, el racionalismo, y que laburen los otros vayan a laburar, y vos sentate a escribirla. Por eso Lacan pasa por ahí. No vayan a creer que Lacan es marxista, después dice, esto no es una filosofía, es un evangelio. Es un evangelio, porque el tipo dice, ¿para qué lado va a ir la historia? ¿Sí? ¿Para qué lado va a ir la historia? No es el único, digamos, Hegel, todo esto, todas estas cosas que son enmierdantes y que uno tiene que pasar rápido, digamos, marcar los hitos. ¿Sí? Y a mí me interesó, no me interesó a mí, lo pone Lacan, y si Lacan lo pone como algo que es como un matiz aristotélico. Y esto, a lo mejor me cuesta expresarlo, voy a tratar de ponerle onda, ¿sí? Porque es un matiz muy especial. ¿Sí? Porque en la ontología aristotélica, según cuentan porque esto, el Ferrater Mora, este es un tomo, es muy pesado, entonces, según cuenta Ferrater Mora, ¿sí? Según cuenta Ferrater Mora, la ontología aristotélica, ¿sí? Tiene un matiz, porque hace una diferencia, él diferencia, imaginen la temática del ser, ¿sí? Diferencia la potencia del acto, diferencia lo que está por ser o podría ser de lo que es. Insisto, para aquel que le guste, vaya a buscar al seminario 11 el estatuto ontológico de lo que es el inconsciente. ¿Sí? Siempre peleó Lacan con estas cosas. ¿Sí? Entonces, Aristóteles, que marca esta diferencia de lo que está por ser de lo que es. Es decir, opone el ser, que es lo que es, a la quividad. La quividad. ¿Qué es la quividad? Lo que se habría producido si hubiese llegado a ser. Lo que estaba por ser. Parecen cosas muy filosóficas, están en el seminario 11, dichas de otra manera, dichas con otra cosa, pero es eso. El tropiezo, la discontinuidad en el discurso, el tropiezo, ¿sí? Y lo que podría llegar a ser si de ahí saliese la respuesta que no va a terminar de salir. No va a terminar de salir. Por eso Freud inventó el concepto de represión primaria. Se entiende que cuando Lacan habla de este tipo de cosas es porque los está mirando de reojo a los filósofos. ¿Sí? Se está mirando, entonces los filósofos le preguntan, ¿y qué estatuto óntico tiene? Bueno, y está más cerca de la quividad que del ser. Está más cerca de la quividad porque lo que se habría producido se hubiese llegado a ser, pero no llegó a ser. A lo mejor me estoy apurando un poco. El retorno de lo reprimido, en tanto reprimido secundario, eso llegó a ser. ¿Sí? Dijo suciedad en vez de sociedad, y dijo suciedad porque en ese momento pensó en no sé qué cosa sexual, aliquis, digamos, me pongo en Freud, ¿sí? Cierta cosa sucia del sexo y de qué. Sí, todo eso llegó al ser, ¿sí? Pero hay algo, insisto, que se habría producido si hubiese llegado al ser, pero no llegó al ser. A eso le llamamos reprimido primordial. Estoy haciendo una torsión, les pido disculpas, yo sé que esto es enmierdante, pero la tenemos que hacer porque en algún momento vamos a tener que hacer nuestro propio esfuerzo de alguna manera para salir de las coordenadas del discurso del amo, se nos meta como se nos meta.
¿ok? Estaba mirando ayer la quiridad, que en Aristóteles sería como la esencia, pero la esencia diferente del ser. En palabras de Aristóteles, la quiridad es lo que era antes de haber sido, como una cosa de esencia, pero que todavía no pasó al acto, ¿sí? Lo que antes de haber sido. Se los voy a decir de otra manera y poniendo el eje en lo que yo considero que es, bueno, Lacan considera que es central. El punto crucial es oponer el proceso. Por eso Lacan dice, el inconsciente es lo que se produce. La producción de un efecto de sujeto. ¿Sí? La producción de un efecto de sujeto. La clase pasada, Hugo, cuando hablaba de la enseñanza, leyó una frase que a mí me gustó, cuando dice, esta enseñanza de la cual yo soy efecto. Fíjense qué equidad, qué poco ser que tiene el tipo. Soy efecto de mi enseñanza. Hay que estar en una posición así. No tengo la más mínima idea de lo que es estar en una posición así, pero yo estoy en una posición diferente, peleándole a la frase del tipo. El tipo dice, soy el efecto de mi enseñanza. Y es más, si pudiese sacar el soy, saco el soy. ¿Sí? Me produzco como efecto de mi enseñanza. Posición analizante. No vayan a hacer de esto una cosmovisión, porque si salen por el mundo diciendo yo me produzco como efecto de mi análisis, bla, 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 otra vez. ¿Sí? Entonces, el punto crucial es oponer el proceso, que es algo que podría interrumpirse, y el resultado, porque el resultado es el ser. Si ustedes buscan, bueno, ya lo dije, la primera clase del seminario 11, el estatuto óntico del inconsciente. Llegar al resultado, 14-19, llegar al resultado, al ser, entraña la idea de que con el pensamiento, con la palabra, llegamos a la cosa. Es como si yo dijese, con mi pensamiento, con mi palabra, con mi discurso, he capturado al ser. Y el ser sería la cosa. ¿Sí? Llegar al resultado, al ser entraña la idea de que con el pensamiento llegamos a la cosa y entraña la idea de que las palabras tienen significados estables. Entraña la idea de que las palabras tienen significados estables. Es decir, es una posición que es la posición del amo respecto de las cosas y respecto de las palabras que nombran a las cosas. Y puedo transmitirles, yo la verdad que no sé si se los puedo transmitir, porque me gustaría transmitirle esta posición, digamos esta posición de que con el pensamiento yo puedo llegar a la cosa y la palabra tiene el significado estable de la cosa. Y esto es discurso amo, hablándose de lo que fuere, es discurso del amo. Si yo le digo, siéntense ahí, voy a explicarle lo que es la caída de las identificaciones y me cebo un mate. Y les digo, ahora le voy a explicar lo que es la caída, y les doy el manual de lo que es la caída de la identificación. Discurso del amo, otra vez. ¿Sí? Lo ubico del lado nuestro, y lo ubico más que nada porque es una cuestión clínica. Fíjense, el yo, cuando entra alguien al consultorio, el yo está lejos de ser una instancia de desconocimiento para el que entró. El yo es un amo que se queja de no ser suficientemente amo. Cada paciente que entra al consultorio es un amo que se queja de que no es suficientemente amo. ¿Sabe por qué vengo, Roberto? Mire, vengo porque lo que sea que me saca del lugar del amo. ¿Ah? Porque no llego a las palabras y las cosas.
Es decir, lo voy a decir de una manera fina, porque hay órganos de mi cuerpo que no obedecen a sus mandos naturales. Cuando se supone que yo debería excitarme, no me excito. Cuando yo supone que yo debería, entonces soy un amo castrado. Cada paciente que entra en la posición del amo, que se queja de no ser suficientemente amo. No debo, no debo, no. Otra vez, la sublinguae, no debo. No puedo y debería poner. Agarremos con ganchito, no debo. No se las debo, ahora me voy a meter con no debo. ¿Sí? No puedo y debería poder. El amo se queja de eso, el yo amo se queja de eso. Lo van a encontrar en la primera clase del seminario 17. Él quiere dominar las palabras con las que habla. Quiere dominar las palabras con las que habla. Quiere dominar los órganos con los que describe de esas palabras. Por eso cuando de repente alguien dice no debo en el lugar de no puedo, uno como analista dice, dijiste no, pero quise decir no puedo. Yo sé lo que las palabras dicen. Yo sé lo que las palabras dicen. Y esto es lo propio del discurso del amo. Es lo propio del vínculo del amo. Yo sé que las palabras tienen un significado estable. Y yo sé que las palabras son el representante que conviene a la cosa. Por eso en algún rinconcito de la clase a Lacan no le gusta la palabra arbitrariedad, que sonó de Saussure, que puso, ¿se acuerdan esa parte de la clase donde habla de la arbitrariedad? Y dice, está mal dicho eso, porque arbitrariedad es una palabra que te hace creer que habría palabras que sí convienen para nombrar la cosa. ¿Sí? Y eso es discurso del amo, Saussure. Es como que te interpreto y te corrijo. Tendrías que haber dicho que el significante no tiene nada que ver con el significado, no que es arbitrario. Porque arbitrario es una palabra anclada, enraizada y remachada en el discurso del amo. ¿Ok? Remachada en el discurso del amo. Vos sos muy arbitrario. Cuando alguien te dice, vos sos un arbitrario. Muy arbitrario, son muy arbitrarios. Lacan dice, ¿qué creen? ¿Que está pidiendo a alguien menos arbitrario? ¿Que está pidiendo a alguien que no sea un amo? Está pidiendo un amo menos arbitrario, pero está pidiendo un amo. ¿Se entiende la cuestión psicoanalítica? Entonces, cuando alguien dice yo quiero pero no puedo y debería poder, ¿de dónde sale este debería? Yo debería poder vivir tranquile cuando ellos me dejan. Yo debería poder andar por la vida sin que el amor me haga doler el alma. ¿De dónde sale ese debería? Sale de la relación con un ideal, sale de la relación con un imperativo superyoico. Para Lacan, parte de la relación con el significante en la medida en que el significante es proferido por un amo. Por eso pone que el significante, en algún lugar dice el significante manda, ¿sí? Porque estamos en este vínculo. Estamos en vínculo en que el significante es imperativo. Si estamos en este vínculo, es imperativo. Yo me acordaba, les dije, me van a tener que fumar, estoy contento y estoy expansivo. ¿Sí? Me acordaba, ayer a la noche me quedé leyendo un poco la muy buena traducción que hicieron los colegas, y por quedarme, no fui a cenar con mi mamá. ¿Sí? No fui a cenar con mi mamá. De quien yo rescato algo, ¿sí? En algún momento. Tenés que ser alguien en la vida. A veces era tenés que ser alguien en la vida, a veces era tenés que ser algo. Ahí tenés que ser algo en la vida. Para mí, en el campo de la significación,
Yo eso no lo podía ubicar en ningún lugar. Tenés que ser alguien. Si yo soy alguien, tenés que ser algo. Che, yo soy algo. Y sin embargo, ubicaba ese significante. Tenés que ser algo en la vida, en cierta dimensión de equidad, en cierta dimensión de lo que debería ser y todavía no es, que tiene una dimensión imperativa por el hecho de armarse en un discurso donde está proferido por un amo. Y esto en la clínica de cada quien lo van a ubicar 1 y 1000 veces. ¿Qué sé yo? Los hombres no lloran. Yo le digo uno mío. Tenés que ser algo en la vida. Tengo que ser algo. Y qué sé yo, habrá que hacer, no sé qué habrá que hacer. Un asesino, salir a matar gente. Y bueno, mamá, he cumplido con el significante imperativo. Le dice uno, he salido a matar gente. ¿Sí? Por eso, yo sé que es 1:30, pero no quiero terminar acá. Voy a terminar antes de los discursos. ¿Sí? Por eso es que Lacan dice, el significante se vuelve imperativo. ¿Sí? En el discurso del amo, que es donde todos nos constituimos. Nadie se constituye como sujeto en otro lugar. Nadie. El significante es imperativo. Y Lacan agarra y dice, ¿saben qué? Yo voy a colectivizar de otra manera. Ustedes colectivizan así, yo voy a colectivizar de otra manera. Entonces dice, ¿qué dicen ustedes del ser? El ser es lo que es. Y él dice, el ser es lo que es. Pongan la frase, el ser es, todo junto, una trisílaba. El ser es lo que es. Él no lo pone así, a mí me gusta más así. El ser es lo que es, una trisílaba y una bisílaba. El ser es lo que es. Porque cuando Lacan dice, yo colectivizo así, el ser es lo que es, colectivizo como hacía ese chabón que decía Botticelli, Botrafio, Signorelli, Signor. ¿Cuál es la referencia de Signor? Signor, sí, signore, her. Cuando uno no puede foliar más, la vida no tiene sentido. Entonces la referencia de Signorelli como Signor, y Botticelli, y qué sé yo, Boltrafio, Trafoi, Herzegovina. ¿Dónde está el ser de eso? Te mata el ser. Si vos asociás, si vos colectivizás, como que colectivizaba Freud, mata la psicoanálisis, mata filosofía. Entonces, desaparece la dimensión del ser, aparece el lenguaje, con palabras sin significados estables, porque no tienen, es como agarrar y decir, usted tiene que ser, tenés que ser algo en la vida. Decime qué significado estable tiene eso. No sé, tiene como una especie de imperativo vacío que te pone en una dimensión de equidad que te tenés que mover para hacer no se sabe qué cosa. ¿Sí? Entonces, aparece el lenguaje, aparecen palabras sin significado estable, aparece un deseo y aparece una referencia. Aparece una referencia que es la sexualidad y la muerte. Freud lo decía ahí, y qué sé yo, en la referencia en este discurso te pones a dar vueltas, Signorelli, Botticelli, Botrafio, ¿en qué vas a terminar? En sexualidad y muerte. ¿Sí? ¿Cuál es el ser del lapsus linguae? ¿Cuál es el ser de la palabra Signorelli? Loco, no pierdas el tiempo con el ser de la nada. ¿Sí? Entonces, en tren de caracterizar el discurso analítico, porque acá agarra y dice filósofos a su, ¿cómo es? Como decía, argentinos a las cosas, bueno, en tren de caracterizar el discurso psicoanalítico, sostiene Lacan que allí no se habla de ser, sino que se habla de coger. Coger en un sentido problemático, mencionado siempre como que la cosa no anda, como uno quisiese que la cosa anda. Leo la frase. Por ello importa que nos percatemos de qué está hecho el discurso analítico y que no desconozcamos que en él se habla de algo.
cuando vos colectivizás como colectivizo yo y como colectivizaba Freud. Si no empezamos a hablar del ser de las cosas, ¿sí? En él se habla de algo que, aunque sin duda solo ocupa un lugar limitado, queda claramente enunciado por el verbo coger. Se habla de coger. En inglés, foutre, en francés. Se habla en inglés de tufac. Y se dice que la cosa no anda. Yo con eso termino hoy y la vez que viene vamos a hablar de coger. Termino con esto ahora. Les dejo la palabra a todos, a Hugo si quiere, desde no sé dónde estarás, y charlemos un poco de esto. Sí, dos palabras nada más, porque después me tengo que ausentar, ustedes me perdonarán. Pero en ese caso de Signorelli, lo que es importante es cómo sexo y muerte orientan la cadena. Que uno lo tenga que ser después, dar la vuelta para llegar ahí. Lo que pasa es que todos los olvidos llegan ahí. Lo que colectivizó es lo que no tiene representación. ¿No tiene qué? Entonces, representación. La muerte, que no tiene representación en el inconsciente, y el sexo, donde lo único que tiene como representación es nada más que algunos pequeños firuletes que uno se cuenta. O sea, lo que colectiviza es el no ser. O sea, lo que se colectiviza es lo que no tiene representación. Yo conozco los cuadros de Voltrafio, los he visto. Eso sí colectiviza porque hace museos. Todos esos cuadros, esas representaciones, hay trenes que los llevan a ese lugar, se puede ir en trenes de lujo, no lujo, eso sí colectiviza. Lo que no colectiviza es la relación con el cero. Digo cero por decir el agujero, o sea, lo que no colectiviza fundamentalmente es lo que es el significante puro. Por eso muchas veces en este seminario aparece reducir todo el discurso psicoanalítico a letras. O sea, la única manera de hacer el salto, entendiendo además que hay algo a lo cual tampoco se le puede poner letra, que es a la muerte y al sexo. Es una paradoja epistémica muy particular, porque ahí donde están todos, lo único que no se puede hacer es una fórmula matemática que englobe al conjunto. Ahí hay uno por uno. Por eso la fórmula uno por uno es muy compleja. Cuando se dice caso por caso, uno cree que caso por caso es primero el caso de uno, el caso de otro, el caso de otro. No, caso por caso quiere decir que no hay ninguna manera de hacer una ley general del caso. Lo único que se puede hacer de los casos es una fórmula matemática. Y esto me parece que es el trabajo que emprende Lacan a partir de aún. O sea, cómo se puede reducir el agujero a una letra, que es lo único que se puede leer. Porque cuando alguien, y eso son las grandes discusiones sobre la significación, para evitar, no para evitar, sino para encontrar cuál es la significación, es el -1. Entonces ahí lo que aparece es que no hay universal. Hay una suma infinita de unos. O de uno, mejor dicho. La S está de más. Porque es muy difícil entender. ¿No? Una multiplicidad infinita de uno. Por eso, cuando se dice caso por caso, se piensa que está en una terapéutica. Entonces ahí aparecen estas aberraciones,
que son casos clínicos en última instancia, que lo único que tienen que ver que, bueno, lo que le pasa a la persona, lo que le pasa, caso por caso, es cómo el sujeto hace, siguiendo el razonamiento de Roberto, con la muerte y con el sexo. Por eso además son dos temas de los cuales no se habla demasiado, y quisiera contarles ahora una pequeña anécdota antes de irme. Hace una hora estuve leyendo un pequeño fascículo donde se hablaba de Mustafa Safwan, que dejó de trabajar a los 98 años. Y dijo, cada vez que me acerco más a la muerte, la tumba se me va cada vez más lejos. Cada vez que me acerco a la muerte, la tumba se me va cada vez más lejos. Me gustó esa idea de Mustafa Safwan que conocí porque hice un control con él. ¿No? O sea, él había ya terminado, había hecho sus obras, había hecho todo lo que tenía que haber hecho. No les relato la vida de Mustafa Safwan, pero en un momento determinado se quejaba, y con cierto humor, cada vez que avanzo un paso para la muerte, la tumba se me va más lejos, ¿no? Y así pasó como 3 años más y pasó el siglo de vida. Hasta el miércoles próximo. El miércoles. Como la utopía. Bien, preguntas, cuestiones, pedidos de... ¿Cómo? No. Graciela, ¿cómo? Como la utopía. Doy un paso. Bueno, Lo que decía Galeano. claro, es una utopía querer colectivizar. Ahora, al mismo tiempo, si usted no colectiviza, tiene un gran problema, que es lo que Lacan llama el desorden si no hay el significante amo. Roberto Cuevas habló al respecto de eso, ¿no? Hay que elegir, porque es en ese desorden de la multiplicidad del uno, hay que ver cuál es el orden también, ¿no? Esto toca un poco lo que sería el psicoanálisis y la política. O sea, que el psicoanálisis no promueve una suerte de, yo diría, de desborde infinito de no saber qué hacer. Al contrario, la mamá le dijo a Roberto, tenés que ser algo o alguien, sin decirle qué quiere decir. ¿Por qué le podía decir esto? Porque existe la palabra algo y alguien. Y además, él era ya algo para la mamá. El problema es que quería que ser algo independientemente de lo que ella quería, porque ella sabía que si no... Chao, hasta la próxima. Chao. No le interpreté lo de la vez pasada, zafó de nuevo y ahora me interpreta él a mí. Esto es así. Bien, entonces, remitente desconocido pregunta si para este espacio hay que anotarse aparte. Hay un grupo de WhatsApp. Si querés, deja tu celular, y si, bueno, es así, hay varios lugares en el mailing, en el grupo de WhatsApp, y de ahora en más, cada vez más el blog y la página de Facebook. A ver, yo voy leyendo hasta que se armen otras palabras. Julieta Curtad colectiviza pero no nombra. Precisamente ese colectivo es lo que deja fuera al sujeto, porque no alcanzaría a nombrar su goce. A ver, el verbo colectivizar, tal como lo usa Lacan, está hablando de hacer operaciones sobre el significante. Hacer operaciones sobre el significante. Hacer operaciones sobre el significante implica que se constituyan discursos. Esos discursos son lazos sociales. Esos discursos como lazos sociales conllevan a que uno tenga que definir en cada uno de los discursos qué es un sujeto. Cuando uno habla del discurso del amo, el sujeto como efecto no es lo mismo que en el discurso universitario el sujeto.
no es lo mismo que en el discurso analítico el sujeto. Entonces, se me cruzan en tu pregunta, cuando uno dice la colectivización deja fuera al sujeto, no, la colectivización produce al sujeto, pero lo produce como cosas completamente separadas, completamente diferentes. Cuando uno habla del sujeto en el discurso del amo, habla del sujeto que se representa por un significante para otro significante. Cuando uno habla del sujeto universitario, ya no habla de eso, habla de otra cosa. Cuando uno habla del sujeto dividido de la histeria, habla de otra cosa. Y correlativamente el tema del goce va a haber que declinarlo de manera diferente en cada uno de los discursos. Te pido disculpas, Julieta, sé que no soy claro, por eso digo, hay colegas que están batiendo el parche con esta cosa en otros seminarios y seguro te pueden responder de una manera más piola que la que te respondo yo. Pero cuando hablas de discurso, de discursos, cuando hablas de discurso, ya no hay nada menos intuitivo que lo que sea un sujeto. No hay nada menos intuitivo que lo que sea un sujeto. De hecho, en el discurso universitario, Lacan ubica a los sujetos como objetos, objeto A. Y uno dice, ¿por qué? El objeto A es el sujeto, y ya se mete en este tipo de cosas. Bien, José Luis Aguilera Gutiérrez dejó el celular. ¿No? Me gustaría formar... Bien, ok. Otro remitente desconocido. Ah, está claro, Julieta. Mira, cuando yo digo, no, disculpame, no sea claro, soy claro. Juan Manuel pasa la dirección del blog, así que en el chat, en este momento tienen la dimensión. Esto es por querer estar acá y allá. La dirección del blog. Tienen la dirección del blog, por ahora está solamente lo de este muchacho, Eric Lorán, pero con el paso de las horas vamos a encontrar otro muchacho como Jean Paulhan, el de la experiencia del proverbio, ¿se acuerdan? El de la experiencia del proverbio en el año pasado. Otro muchacho que anda ahí, Platón, con el Crátilo, algunos muchachitos y otros Pulenta, que se han animado a hacer aportes que en ningún momento voy a agradecer suficientemente. Herrera Limbert, o Limber Herrera, en fin, ¿qué lugar tiene la filosofía para el psicoanálisis? Para el psicoanálisis lacaniano, la antifilosofía. La primera vez que escuché hablar de Lacan y filosofía, lo escupió de esa manera, una antifilosofía. Así todo, hay filósofos lacanianos. Hay filósofos lacanianos, qué sé yo, uno de un Laclau o Laclau, y te decían, bueno, filósofos lacanianos, Zizek, tantos otros. Si son filósofos lacanianos. La idea que vamos a ver en este seminario, o la idea que traté de decirles hoy, es que es otra manera de colectivizar, de la cual, como dice Lacan, esto es enmierdante, no te lo podés sacar de encima, pero todo su esfuerzo te ha hecho para sacárselo de encima. Graciela Echegoyen, Benito Cerati, dice que las canciones del padre solo hablan de coger. Benito Cerati no lo conozco, nunca lo escuché, pero es una persona sabia. Tal vez uno dice, parezco Alejandro Dolina, tal vez en el fondo no estemos hablando sino de eso constantemente. Bien, si son las 3:15, si hay alguna pregunta o cuestión, Bien. Hola, hola. ¿Qué tal, Samuel? Hola, había levantado la mano porque, mira, tenía una pregunta. Yo ando leyendo un poquito de filosofía y un poquito de lógica, porque me parece que este seminario aún nos lleva a este ámbito. Y a veces, no solo en los pacientes, bueno, claro que yo soy profesor en un instituto, mi relación con el psicoanálisis no está en atender pacientes, pero yo sí que escucho últimamente mucho, pues en Facebook,
sigo a gente que escribe cosas y noto que a veces no solo los pacientes, como tú dices, sino muchos psicoanalistas, oye, a mí me parece que hablan como loros y justamente de las cosas que menos se entienden. Repiten fórmulas acerca del goce. Y entonces yo tenía una pregunta. Bueno, una cosita es, a mí me parece que no todos los filósofos están dentro del discurso del amo. Me parece, por ejemplo, que Aristóteles no es igual que Platón. Y estoy leyendo un libro que es sobre la vida de Gödel, que es este de aquí que os presento, Rebecca Goldstein, muy ameno pero sin dejar de tener calado, en el que plantea que Gödel justamente es un matemático. Él estaba metido ahí en el círculo de Viena, es decir, entre los positivistas, ¿no? Y justamente sacó un teorema que lo que hace es descolectivizar. Precisamente lo que dice en ese primer teorema es que no es posible demostrar la coherencia de un sistema que haría de la matemática un uno. Entonces me parece que Gödel es alguien a seguir en el orden de quitar la máscara al amo, ¿no? Y por otro lado, mi pregunta iba por aquí. Esto era una cosa que se me ocurría, pero mi pregunta es, cuando Lacan dice que el significante, bueno, ¿cuál es la referencia? La referencia es el discurso. Entre todas estas cosas que yo escucho de los psicoanalistas, hay, mira, tanta referencia al goce, y yo no sé lo que es el goce. Claro, es que ninguno lo define y demás, pero me da la sensación de que muchos están haciendo una especie de referencia que no fuera un discurso, que no fuera a letras de un discurso, que es lo que parece indicar aquí Lacan, sino parece que se refiriesen a una sustancia primera que, como en Aristóteles, quedaría por fuera del discurso, justamente. Entonces, no sé qué piensas tú de esto, pero a mí me parece que la cuestión del goce, cuando se habla de goce y de cuerpo y demás, y tanta referencia a esto, me parece casi que si fuera algo biológico. Y me parece que Lacan está haciendo aquí un llamado más a la lógica que a toda la cuestión biológica. Primera respuesta, Samuel. No tengo la más mínima idea. Vamos a arrancar por ahí. No tengo la más mínima idea. Primera respuesta. Segunda respuesta. No estaría nada mal que tu pregunta la pongas en una página. Pregunta, yo me pregunto. Vamos a poner. Inauguramos la sesión, yo me pregunto. ¿Sí? Porque es una pregunta tinente a lo que es la sustancia. Yo no sé qué va a pasar de aquí en más. Hemos hecho un pequeño desarrollo acerca de la sustancia gozante y no parecía ser una sustancia primera, corporal, digamos, no parecía ir por ese lado. Pero que a mí me digan, no, mira, no es lo biológico, es la sustancia gozante, la verdad, está muy bien, ya me orienta un poco, pero sería un error absoluto cerrar los ecos y la resonancia de la pregunta. Sería un error absoluto cerrar los ecos y la resonancia de la pregunta. Este tipo de preguntas son las que, viste, mantienen la cuerda, no sé si la cuerda afinada, pero la cuerda tensa, ¿sí? Entonces, una cosa que a mí me gustaría es que vos formules tu pregunta, es una pregunta nada más, con ese pequeño desarrollo, en términos de lo que sería una sustancia primera, en términos de si el goce tiene más que ver con la lógica que con la sustancia, o con la sustancia más que con la lógica, o con una especie de mezcla entre el significante y no sé qué cosa va a sacar el chabón en la cuestión que sigue, y que nos permita, sí, todavía saber que hay cuestiones vinculadas a las letras. No sabemos bien qué son las letras, así que hacerlo resonar. Y otra cosa que me gustaría, ya que te has tomado del trabajo de abrir la boca, de participar, es que algunas cosas de tu Gödel
también las anotes, sobre todo, digamos, la teoría de la inconsistencia de un sistema, ese teorema de Gödel, que lo llevó acá en Argentina hace 40 años. Miller hablaba de las lógicas inconsistentes y está en unos pequeños libros de una editorial que se llama Manantial, ¿sí? Y si mal no recuerdo es en Mate más uno, donde Miller trabaja este tipo de cosas, para que siempre hay alguno que se interesa en estas cosas y nos puede enseñar a los burros a ubicarnos un poco en esto. Así que si hay algunas frases que vos quieras ubicar o eventualmente que yo te paso los títulos donde me parece que va a haber algo y algo de esto en algún momento te interese, bienvenido sea. Bienvenido sea. Bien, gente, tenemos que dejar acá. El miércoles a la 1, el miércoles que viene, a la 1 yo los invito a que escuchemos a Becky Hernández hablando de Ignacio de Loyola. Algo va a tener para enseñarnos. Así que ojalá puedan venir, los que puedan venir, los esperamos. ¿No era más temprano, Roberto? Perdón. No, porque me pareció que cuando era más temprano que yo había propuesto, era cuando se solapaba o se superponía con el seminario de los 4 discursos. Entonces, cuando era sobre los 4 discursos, como hay gente que está en ese seminario, que viene acá y está en ese seminario, lo hacíamos 11:30, hacia la 1 uno terminaba, o a las 11. Pero acá, como no hay seminarios quinto miércoles, va a ser el miércoles a la 1, de todas maneras yo lo voy a grabar, para los que no puedan estar. Bien. Gente, me despido de ustedes, gracias por estar ahí.